Muy buenas tardes, apreciados teleasistentes. Les saludamos y damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Es muy satisfactorio estar con ustedes el día de hoy para presentarles al doctor Wilmer Córdoba Calderón, especialista en alergia e inmunología, con mucha experiencia en la labor asistencial, con trabajos de investigación en la inmunodeficiencia primaria. Desempeñó cargo de la jefatura de la Unidad Funcional de Asma, Alergia e Inmunología, ha sido presidente de la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología. Entonces, pues, es un doctor muy preparado. Por favor, escuchémoslo, prestémosle atención. Él presentará el tema. El tema a presentar es el siguiente. Infecciones recurrentes en pediatría. ¿Cuándo sospechar una inmunodeficiencia primaria? Queda con ustedes el doctor Wilmer Córdoba. Puede empezar, doctor. Gracias, licenciada Melba, y un saludo a la unidad de Telesalud, y en este caso agradecerles por la invitación para poder compartir la experiencia que tenemos aquí en la Unidad Funcional de Asma, Alergia e Inmunología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? Vamos a hablar un poco de la aproximación diagnóstica, fundamentalmente, ¿no? Esta charla va dirigida para médicos, colegas y personal de salud para que puedan entender un poco los procedimientos o los pasos que podríamos nosotros requerir para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? De una inmunodeficiencia que actualmente son denominadas errores innatos de la inmunidad. En esta primera lámina vemos un poco las actividades que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Las últimas fotos que tenemos antes de la pandemia, considerando pues aquí la participación de niños con inmunodeficiencia primaria, los padres y los tutores que participan con ellos, el personal de salud, y realizando una caminata para concientizar a la sociedad sobre la existencia de estas enfermedades que cada vez cobran mayor protagonismo, sobre todo en niños que llegan o acuden a nuestra institución. Recordemos que en nuestra institución acuden niños con patologías de alta complejidad, ¿no? Y por lo mismo, la sospecha de un defecto inmunitario debe ser de una relevancia importante. Además de estas actividades, también estamos impulsando y mantenemos aún el desarrollo de las teleconsultas, telemonitoreo, telemedicina a nivel nacional. Nuestros pacientes en provincia pueden tener el acceso a una evaluación de inmunología a través de la teleconsultas o telecitas, ¿no? Ustedes, por la vía de la página del hospital, por la vía telefónica en provincias, o cuando un paciente hospitalizado en provincia desea hacer una evaluación por inmunología, lo pueden hacer con las plataformas de telesalud, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que debe de fortalecerse en el futuro. No va a ser necesario transferir a un paciente presencialmente para hacer una evaluación. En este caso, con la ayuda, ya lo estamos haciendo a nivel nacional, y hemos brindado atención y seguimos haciendo atención con diversas instituciones o hospitales regionales. Destacar que también en el Perú se celebra una fecha importante, ¿no? Que se le ha dedicado una semana, que es la tercera semana de abril, para poder hacer actividades de concienciación
y compartir el conocimiento, no solamente el aspecto académico, sino también la sensibilidad o el impacto social que podemos tener el gremio médico, el personal de salud y distintas instituciones que puedan estar involucradas, ¿no?, en el trabajo con las inmunodeficiencias primarias. Y a nivel mundial, entonces, tenemos o celebramos este tipo de actividades. En esta lámina se muestran datos estadísticos de cuánto de nuestra población, ¿no?, tiene un seguro de salud, ¿no?, la mortalidad, algunos datos sociodemográficos, ¿no?, por sexo, por residencias urbanas, rurales, pero lo que debo de destacar aquí es que la cantidad de pacientes que a nivel nacional podemos nosotros atender en nuestro sistema, ¿no?, del Ministerio de Salud, se congregan o se compilan en dos instituciones que poseen la especialidad de inmunología. Es el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Estas dos instituciones brindan atención en la especialidad de inmunología clínica a nivel nacional. Por lo tanto, ya ustedes imaginarán la gran demanda, ¿no?, de atención que pueda estar insatisfecha y una brecha todavía por cubrir, dada el poco personal, ¿no?, de esta especialidad para la atención a nivel nacional. Entonces se requiere implementar nuevos servicios de inmunología no solo para niños, ¿no?, sino también para adultos. Eso es una tarea pendiente en nuestro sistema de salud. Estos son otros datos también sociodemográficos, ¿no?, sobre todo enfocándonos a la población asegurada. Se menciona que el 51% al año 2020, según nos muestra esta tabla del 2020, el 51% de nuestra población estaba coberturada o era atendida por el Sistema Integral de Salud, SIS. Y solo el 22% de la población en el Perú era coberturada o atendida por el sistema de salud. Hay un porcentaje que se atiende por los sistemas militares y policiales de salud. En la edad pediátrica, el SIS coberturaría la atención de prácticamente 33.035, esta es la población en global, ¿no?, y para el SIS tendríamos la población de 10 millones de peruanos, 10 millones de niños, en este caso, estarían bajo la cobertura del Sistema Integral de Salud, SIS. Y esto debe de ir aumentando a lo largo del tiempo. En esta tabla que vemos seguidamente tenemos el registro de el registro latinoamericano de las inmunodeficiencias, en el cual el país que más registrados tiene en esta tarea latinoamericana es Argentina, ¿no?, seguido por Brasil, luego México, y Perú data esta casuística de 213 casos registrados para este año. Esta casuística se ha incrementado, ya llegamos casi a los 300. Y sacando algunos cálculos de valencia, en nuestro país deberíamos de tener registrados 16.000 casos. 16.000 casos según una frecuencia de 50 casos en 100.000 habitantes. Entonces tenemos una diferencia marcada entre los casos identificados, que son prácticamente 300, y los casos que existirían, ¿no?, en nuestro país, que son 16.000.
Eso muestra que todavía hay trabajo por mejorar en diversas etapas, ¿no? Un aspecto es el escaso número de inmunólogos. El segundo podría ser las herramientas de diagnóstico que contamos en las instituciones de salud para poder llegar a un diagnóstico preciso. Ya visto este panorama desde el punto de vista de la situación de prevalencia, de frecuencia, vamos a detallar un poco lo que de esta reunión se trata, ¿no? Que son cómo sospechar un defecto inmunitario en un paciente, ¿no? Sobre todo en un niño. Dada que son patologías congénitas, genéticamente transmitidas del padre o de la madre al niño, la edad pediátrica es la edad de mayor afectación y por lo tanto es el pediatra o el médico de primera atención, el primer nivel de atención, son los primeros que van a tener contacto con estos pacientes. Basados en ello, entonces, la gran casuística de defectos inmunitarios se va a dar en la edad pediátrica. Se menciona que un 95% de estos casos deberían de ser diagnosticados en edad pediátrica. Ya hablamos de procesos inflamatorios e infecciones recurrentes como uno de las características de los defectos inmunitarios, ¿no? Considerando que el niño desde que nace, por su inmadurez inmunológica, va contactando con microorganismos a veces nuevos, ¿no? Y algunos de una patogenicidad intrínseca mayor. Entonces, este tipo de enfrentamiento natural va a ser un reto importante para el desarrollo del ser humano en general y probar si nuestro sistema inmunitario es eficiente, es competente para poder ejercer una de las funciones más importantes, como es el de la defensa contra microorganismos o noxas que puedan ser peligrosas. Entonces, el niño, el ser humano y su sistema de defensa son retados por la exposición a gérmenes en general en el medio ambiente, y son los niños, la etapa de lactancia, la etapa preescolar, tan importante para poder desarrollar y optimizar nuestro funcionamiento, ¿no? Y el cuidado que como sistema de salud le debemos de dar a esta etapa, basados en la parte nutricional, el cuidado psicoemocional, ¿no? También los pediatras debemos enfatizar el uso de las inmunizaciones. Entonces, todos estos cuidados que estoy mencionando son importantes para un niño normal y mucho más exigentes en un niño con un defecto inmunitario. De las características de las infecciones recurrentes, ¿no? De las infecciones en general, se menciona que las infecciones recurrentes son una de las características más importantes. Son infecciones de mayor frecuencia, ¿no? Se mencionan rangos en la edad pediátrica en relación a infecciones respiratorias. Hasta 8 infecciones respiratorias podrían ser consideradas normales en un niño sin ninguna patología. Sin embargo, cuando vemos a un niño, ¿no?, que se enferma cada mes, ¿no?, ya el padre va preocupándose, lo lleva a consulta con el pediatra y para evaluar si tiene alguna alteración, ¿no?, que condicione esta frecuencia. Y al observar o comparar niños, ¿no?, la escuela es un buen escenario. Hay niños que se enferman frecuentemente, pero que se recuperan en 2 o 3 días de un proceso infeccioso, viral, una fiebre de 1 o 2 días y vuelven a sus actividades con normalidad. Existen niños que ante un mismo episodio de contagio en una escuela tardan 10, 15 días con una tos persistente, por ejemplo, ¿no?
y hay niños que se hospitalizan, ¿no? Entonces, de estos tres casos, uno de los casos que nos toca ver por el lado de la alergología es al niño con rinitis o asma, que son niños que tienen una hipersensibilidad. Entonces, estas características de ser más frecuentes hay que irlas evaluando en relación a sospechas de alguna alteración inmunológica. La severidad es otro aspecto importante, ¿no? Como mencionaba, hay en estos tres grupos, ¿no? Niños que se enferman y prácticamente se limita, se recupera de su enfermedad en casa, a diferencia del grupo que mencionábamos que se hospitaliza. Estos niños entonces tienen un cuadro inflamatorio o infeccioso más severo. Y esa es otra característica y de las más importantes a destacar en un defecto inmunitario. La duración también lo mencionábamos. Un grupo de niños que en 3 o 5 días están recuperados, el otro grupo que en 10 o 15 días, y el tercer grupo que están hospitalizados para poder recuperarse, y la hospitalización puede demorar en resolver su cuadro infeccioso 10, 20, 30 días en algunas ocasiones. Entonces, de estas tres características, destacar la severidad. Aquí vemos ya la clasificación que mencionaba, ¿no? Una infección recurrente en un niño normal, es un niño que en 3 días o en 5 días ya está de retorno a la escuela y en su casa probablemente. Un niño atópico, que quiere decir un niño con niveles de inmunoglobulina E elevada, tienen infecciones recurrentes y tardan un tiempo mayor en recuperarse de un proceso infeccioso. Un niño con inmunodeficiencia primaria o defectos inmunitarios, ¿no? de su sistema de defensa, es un niño que va a requerir hospitalización probablemente y su tiempo de estancia hospitalaria va a ser más de 10 o de 15 días. Y finalmente el otro grupo que vemos aquí, bueno, son niños con enfermedades crónicas, ¿no? De fondo. Niños con bronquiectasia, niños con un problema anatómico, con un problema del neurodesarrollo, niños en ventilación mecánica, niños con alguna enfermedad metabólica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en porcentaje, podemos mencionar que los niños con inmunodeficiencia podrían representar el 10% de las infecciones recurrentes en general. Esta es una ficha clínica que desarrollamos ya hace varios años en la unidad de alergia e inmunología, en la cual se registran datos clínicos, ¿no? Datos clínicos que podemos usar para poder evaluar a un niño y ser más certeros en el diagnóstico de los. Y aquí mencionamos, por ejemplo, la evaluación de reacciones adversas a vacunas. Cuando inoculamos BSG, que es el bacilo Calmette-Guerin, es un Mycobacterium conocido como Mycobacterium bovis, ese bacilo es inocuo para una persona que es normal, entre comillas, ¿no? Al niño con problemas de defensa, cuando se le inocula este Mycobacterium, puede desarrollar una diseminación, lo que llamamos BCG-osis, o puede inflamarse la zona de vacunación, lo que llamamos BCG-itis. Entonces, es una de las formas como reconocer a un niño con un problema de defensa, ¿no? Y cuando recién nace, lo primero que hace el personal de salud es vacunarlo. Si un paciente, un niño, tiene antecedentes de familiares con defectos inmunitarios ya reconocidos, no debería de exponérsele a vacunas vivas, ¿no? Entonces, esta es una indicación que deben considerarla todos los pediatras y los médicos de primer nivel de atención a niños, ¿no? No vacunar con vacunas vivas atenuadas previene, ¿no? Complicaciones por gérmenes que no son patógenos. Los antecedentes familiares son importantes cuando uno evalúa a un neonato o un niño lactante, ¿no? En este caso,
el niño no tiene una historia muy larga y por lo tanto los antecedentes familiares se podrían considerar por algunos estudios uno de los indicadores de sospecha más sólidos, ¿no? Cuando se trata de cuando se tiene a un familiar con un defecto inmunitario, ¿no? Entonces es ya casi de una gran probabilidad que si en la familia existiese un hermano o un familiar con un defecto inmunitario, el niño que está naciendo podría tener una gran probabilidad de padecer la misma enfermedad. Y luego los ítems de infecciones, ¿no? Hospitalizaciones frecuentes, uso de antibióticos recurrentes. Eso nos hace también activar la alarma en el caso de sospechar una deficiencia. En la foto que vemos aquí abajo vemos una niña con ala ancha de la nariz, rasgos de la nariz un poco toscos, labios un poco gruesos, el maxilar se hace un poco salido, o lo que llamamos prognatismo, ¿no? Esta característica la tenemos en los síndromes de hiper-IgE, ¿no? Es una condición, un tipo de inmunodeficiencia primaria que va con inmunoglobulina E elevada, ¿no? ¿Y por qué la destaco? Porque gran parte de los pacientes con atopía tienen niveles de inmunoglobulina E en más de 2000, que es uno de los criterios para sospecha de síndrome hiper-IgE, ¿no? Además, ¿qué otras características tiene este síndrome? Tiene bronquiectasias, tiene fracturas patológicas, retención dental. Entonces, con esas características uno ya puede ir dando alguna presunción diagnóstica. Y finalmente, bueno, tenemos ya para confirmar los estudios genéticos, ¿no? En nuestras instituciones en el Perú contamos con hemogramas que pueden ir ya acercando y aproximándonos a una evaluación de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Contamos, por ejemplo, los neutrófilos y vemos que un niño tiene menos de 1000 neutrófilos. Y eso nos hace sospechar ya de una neutropenia moderada. ¿Y qué característica tienen los niños con neutropenia? Vamos a poner el ejemplo de los pacientes en quimioterapia, ¿no? Los pacientes en quimioterapia pues reciben tratamientos que eliminan células tumorales, cancerígenas, pero también eliminan células que tienen un crecimiento rápido, un recambio muy alto de células. En este caso, las mucosas, el epitelio gastrointestinal, la misma médula también. Entonces, el ejemplo, ¿por qué lo pongo? Porque un paciente en quimioterapia va a tener candidiasis probablemente o mucositis. El niño con neutropenia congénita tiende a hacer candidiasis y también tiende a hacer mucositis. Y puede complicarse con infecciones abscedadas, ¿no? Entonces es una característica que en el hemograma, cuando uno encuentra niveles bajos de neutrófilos con infecciones muy patognomónicas, muy sospechosas, ya uno puede estar ya generando un diagnóstico. Si uno tiene una neutropenia persistente, lo que seguiría sería ir a evaluar la fábrica de los neutrófilos, ¿no? En este caso, la fábrica de los neutrófilos es la médula ósea. Entonces, el hematólogo hace su aspirado de médula ósea y lo que encuentra es un signo patognomónico que le llamamos retención de la maduración de los neutrófilos, ¿no? En promielocitos. Entonces, ya con esos datos no necesitamos hacer estudios genéticos. Pasamos probablemente a la siguiente etapa, que es el tratamiento, ¿no? Y para estimular neutrófilos, ¿qué es lo que tenemos? Hay un fármaco que se llama factor estimulante de neutrófilos, el filgrastim. Esta ampolla puede estimular y compensar esta deficiencia en niños que tienen estos defectos. También nos permite evaluar el pronóstico. Si hay una buena respuesta a este tratamiento, podríamos darle una oportunidad al niño a que se vaya esperando finalmente un tratamiento curativo, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
¿no? Entonces, con un solo hemograma y un seguimiento clínico minucioso, ya podremos estar diagnosticando y tratando un tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Cuando hablamos de linfocitos en un hemograma, en menos de 2000, en un niño hablamos de una linfopenia. Y si esto es persistente, la linfopenia ya nos hace sospechar, asociado a un cuadro infeccioso severo, una linfopenia severa nos hace sospechar de una inmunodeficiencia grave, ¿no? Y estos niños sí hay que reconocerlos de una manera, es una emergencia inmunológica porque deben de ingresar un protocolo de trasplante de progenitores hematopoyéticos, que actualmente lo tiene el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? En la unidad de trasplante ya se ha llevado a cabo trasplantes para Wisco-Dalgers, por ejemplo, ¿no? Con éxito, ¿no? Entonces, solo con un hemograma y una evaluación clínica ya podemos hacer diagnósticos y implementar tratamientos. El otro aspecto importante a considerar en una evaluación de laboratorio es el de las proteínas. Cuando hacemos el dosaje de proteínas albúmina, es la proteína más abundante, y la globulina es una proteína que va ahí reportada en los exámenes de bioquímica, pero el gran componente de las globulinas son inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas son proteínas que sirven para defensa de nuestro organismo. Y de las inmunoglobulinas que contamos, pues la más numerosa en la sangre es la inmunoglobulina G. Se menciona que los niveles normales en sangre deberían de ser más de 400 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, cuando dosamos bioquímica y un perfil hepático, podemos encontrar estos datos de globulinas, y si está muy por debajo, ya uno podría pasar a evaluar las cantidades de las inmunoglobulinas con un proteinograma electroforético. Podría ser un indicador donde no haya las cantidades de inmunoglobulina G, MA específicamente, ¿no? Y bueno, en nuestra institución contamos ya con exámenes más sofisticados, como es el recuento de linfocitos por clases, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, por ejemplo, y algunas subpoblaciones de esto, ¿no? Actualmente estamos de una manera rutinaria evaluando a nuestros pacientes con ello. Además de estos exámenes, podemos también evaluar el sistema del complemento, ¿no? Que es un sistema de defensa que se compara al de las inmunoglobulinas, pero que pertenece al sistema de inmunidad que llamamos inmunidad innata, ¿no? O natural. Entonces, en laboratorio, digamos que esto sería lo básico, ¿no?, que estamos desarrollando aquí en nuestra institución. Y en esta lámina, en esta diapositiva, vemos en los estudios genéticos que por primera vez en el país se realizó en nuestra institución en el 2017, ¿no? Y recuerdo muy bien el caso de una niña que ingresa en infectología, al servicio de infectología, y con unas lesiones necrotizantes en las manos, en la cuero cabelludo, estafilococia, que se iba complicando, entró incluso a curas quirúrgicas, y no tenía un diagnóstico definido, ¿no? Sospechaban tuberculosis, sospechaban hongos, empezaban a ensayar tratamientos antituberculostáticos, antifúngicos, y en esa transición, el doctor Cuadros, infectólogo de nuestra institución, aplica metilprednisolona en bolos, y la niña mejora, ¿no? Después de un mes de hospitalización, la niña no tenía lesiones prácticamente, solo las cicatrices secuelares, y después de su alta, llega el resultado genético que por primera vez hacíamos en colaboración con el Servicio de Inmunología de Boston, con el doctor Guija y la doctora Chow, y arrojó una alteración del gen PIK3CD delta. A la actualidad, somos uno de los países en Latinoamérica que tenemos más
casuística de P y K crece de delta, ¿no? Que se trata finalmente de un problema de linfoproliferación y problemas de defensa, ¿no? Y que se beneficia ahora del tratamiento en nuestra institución con inmunoglobulinas y a veces corticoides, ¿no? Y que se va a optimizar este mes. Ya tenemos aprobado el uso de sirolimus para los problemas de linfoproliferación, ¿no? Entonces, son avances que realmente nos dan la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, implementando técnicas de diagnóstico en colaboración, ¿no? Y que hay que destacar el trabajo en equipo siempre ha permitido hacer logros importantes, ¿no? Hace unos meses estábamos colaborando con el laboratorio Invitae, la red Jeffrey Model, para gratuitamente hemos realizado 150 estudios genéticos en nuestra institución y 30% de ellos han resultado siendo positivos, ¿no? ¿Qué ventajas ha conllevado a ello? Pues un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿no? Evitando secuelas importantes a nuestros pacientes e incluso la muerte, ¿no? Antes estos casos probablemente la gran parte de ellos llegaban a fallecer sin un diagnóstico definitivo, ¿no? Hoy tenemos esa oportunidad y ojalá que esta colaboración se reactive, ¿no? Se ha quedado en suspensión. Es el compromiso nuestro, ¿no? Como inmunólogo, como médico y como un miembro de esta sociedad de inmunología, poder hacer las gestiones importantes para que se reactiven este tipo de colaboraciones. Entonces, estamos avanzando en estos aspectos del diagnóstico y del tratamiento. Existen algunas características como de alergia e inmunodeficiencias que hay que destacar, ¿no? El síndrome hiper-IgE era uno de ellos. Mencionar, por ejemplo, una película muy importante para entender un poco las inmunodeficiencias es El Niño Burbuja. Es una película que ustedes tienen oportunidad de encontrar aún. Se trata de un niño que tiene un defecto inmunitario y que tuvo que... el hermano mayor de él fallece y gracias a esa sospecha se diagnostica al niño el defecto, la patología. El niño nace y es llevado y criado en una burbuja, así literalmente. Él fue encerrado para poder ser protegido de los gérmenes del ambiente, ¿no? Hasta la edad de 12 años, en el cual ya la ciencia médica le propone un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que no es exitoso y el niño termina falleciendo. Entonces los invito para poder conocer un poco una experiencia, ¿no? De una deficiencia primaria. Esta es una película muy importante. La definición de efectos inmunitarios, pues es una alteración de la cantidad o de la calidad de los componentes del sistema inmunitario. Hablábamos de los neutrófilos, de los linfocitos, de las inmunoglobulinas. Cuando estos no están en cantidades adecuadas, tenemos un defecto inmunitario probablemente primario. Existen grupos de inmunodeficiencias primarias, a la actualidad son 10 grupos, en base al componente predominante defectuoso. Por ejemplo, defectos de neutrófilos se engloban en el grupo de defectos de fagocitos. Defectos de linfocitos en las inmunodeficiencias graves. Hoy por hoy, por ejemplo, en reumatología se ven cuadros de autoinflamación por un desbalance inmunológico. Entonces, los efectos inmunitarios están creciendo y abarcando patologías reumatológicas, están abarcando patologías hematológicas, las displasias, por ejemplo, que son también de mediación inmunológica. Se pueden englobar también ya una clasificación de los defectos inmunitarios. Este es un caso clínico que, bueno, siempre lo presento porque si vemos los diagnósticos, crisis asmática y el tiempo de hospitalización,
vemos que las hospitalizaciones no van más allá de los 9 o 10 días, ¿no? Y la gran parte se resuelve sin uso de antibióticos. Este es un niño que tiene eosinófilos de 13% y tiene un patrón obstructivo en la espirometría con inmunoglobulina E más de 2000. El diagnóstico de este niño era infección recurrente con asma de difícil control. Mejoró con el omalizumab y bueno, actualmente ya es un adolescente saludable. Y la niña, o este caso que vemos a continuación, es una niña que desde el nacimiento se hospitalizó y tenía 80.000 leucocitos. Infecciones de 80.000 leucocitos o leucocitos en más de 20.000, y son hospitalizaciones ya más prolongadas, un promedio de hospitalizaciones de 15 días, un mes de hospitalización, neumonías y abscesos. Aquí vemos un cuadro de la frecuencia de sus infecciones, sobre todo las otitis recurrentes que la niña presentaba, y el nivel de los leucocitos que no bajaba de los 20.000, sin infecciones, sinusitis, y el diagnóstico de leucocitos más de 20.000 con infecciones frecuentes, nos podría, bueno, el hematólogo, la doctora Katia Salas, hematóloga de la institución, diagnosticó como defecto de adhesión de leucocitos. Entonces, lo que finalmente hematología colaboró fue con el diagnóstico genético, ¿no? Entonces, aquí los especialistas ya reconocen y diagnostican defectos inmunitarios. Nosotros en equipo colaboramos para confirmar su diagnóstico. Las infecciones recurrentes, entonces, y severas son uno de los principales ítems a destacar. Debemos mencionar algunas condiciones, ¿no? En pediatría usamos antibióticos y corticoides con alta frecuencia en niños que se inflaman o se infectan por un virus y que esta inflamación va saliendo de control, ¿no? Entonces debemos de ser racionales al uso de este tipo de terapia por las consecuencias, ¿no?, que puede tener en el desarrollo inmunológico de los niños. La desnutrición es una de las circunstancias que debemos de considerar como una de las condicionantes a un defecto inmunitario, pero secundario, ¿no? Y en nuestro país debemos de mejorar. Fiebres, ¿las fiebres son normales? Sí. La gran parte de los padres acuden preocupados por fiebre, ¿no? Pero la fiebre en realidad es un proceso fisiológico siempre y cuando no hayan convulsiones febriles o no hayan un síndrome de reactividad articular, ¿no?, artralgias o algún otro síndrome asociado, ¿no?, de complicación. Por lo tanto, debemos de ser racionales al uso de antipiréticos también. Esto es algo importante, ¿no? No todos los niños con fiebre deberían de ser indicados, medicados con antipiréticos. El rango de infecciones normales en un niño debemos de considerarlo por etapas, por edades. Hasta 8 podrían ser consideradas normales. La severidad es lo que nos debe de activar alarmas al momento de un niño con sospecha de defecto inmunitario, ¿no? Nosotros lo que debemos de cuidar en nuestros pacientes es fundamentalmente ese equilibrio, ¿no? La respuesta, la gran parte de infecciones se resuelven solas. Nuestro organismo tiene la capacidad de resolver infecciones sin medicación, en lo absoluto, ¿no? Entonces, nuestra labor como seres, como personal de salud y como humanos, es ser cuidadosos, ¿no?, de ese equilibrio. Y debemos de predicar con el ejemplo también, ¿no? O sea, como médicos, personal de salud también, enfermeras, técnicos, etcétera. Debemos de promover y ser practicantes de nuestras indicaciones, ¿no? Vemos una baja prevalencia de personas que hacen actividad física, por ejemplo, ¿no? El proceso de la salud y la enfermedad, comprendida y explicada de manera sencilla,
ayuda a que nuestros pacientes alivien el sufrimiento de la enfermedad y el entendimiento también de su enfermedad como tal, ayuda a que la puedan sobrellevar de una manera adecuada. El inmunólogo, entonces, se encarga fundamentalmente, ¿no?, de evaluar estas patologías severas por defecto inmunitario. Estos niños se hospitalizan en nuestras instituciones y podemos llegar a mejorar la calidad de vida de ellos y de la familia. Aquí vemos algunas imágenes de algunos pacientes y las familias que acuden a nuestra institución. Agradecerles a ellos por la confianza y siempre el apoyo que nos brindan a nosotros como sistema. Existen niños que ya están en el cielo, ¿no? Y oraciones por ellos, porque con su vida nos han mostrado un poco de lo que trata este tipo de patologías. Y también son uno de los indicadores más importantes que nuestro trabajo como sistema de salud debe de mejorarse, ¿no? Este es un caso que se trasplantó en Miami con gestiones del Instituto de Salud del Niño de San Borja, y actualmente ya es un niño de 8 o 9 años de edad, ¿no?, y que acude a sus controles con la unidad de trasplante en San Borja, ¿no? Entonces es un caso que, si bien dentro de todas las circunstancias y limitaciones que podamos tener, como las económicas, las de infraestructura, las de no tener equipos sofisticados para un diagnóstico o un tratamiento muy avanzado, pues, es producto un poco del trabajo que ya venimos realizando como equipo, como sistema de salud. Salvarle la vida a un paciente y curarle de un síndrome de Wiskott-Aldrich es algo que se puede hacer en el Perú actualmente, que gracias al trabajo en equipo entre hematología del Instituto de Breña y San Borja lo vienen desarrollando, ¿no? Todavía existen algunas visiones que podemos implementar en nuestro país, ¿no? La integración de las especialidades en equipos multidisciplinarios es una visión nueva, pero que en práctica la estamos realizando, ¿no? Unidos hematólogos, neumólogos, inmunólogos. Hacer un registro de nuestras enfermedades es algo vital. Si no tenemos registros o información, prácticamente no existimos, ¿no? Entonces, estas patologías existen, ¿no? Y debemos de reflejarlas con números y estadísticas. Las inmunodeficiencias se están ya registrando en el Ministerio de Salud en la Plataforma Nacional de Enfermedades Raras y Huérfanas, y hago un llamado a que todo personal de salud que conozca de estas patologías pueda reportarla con sus médicos, ¿no? Estamos en una campaña de aperturar a los usuarios y a los médicos, convocarlos para que registren este tipo de casos, que no es algo engorroso, basta con el nombre, el diagnóstico, para que cuenten las estadísticas del registro nacional, ¿no? Muy bien. Entonces, como para terminar, mencionar que en la etapa pediátrica es una etapa de entrenamiento inmunológico. Las infecciones recurrentes son un indicador importante. Las vacunas son una de las medidas más costo efectivas en la prevención de complicaciones infecciosas, y también es un reto inmunológico al momento de diagnosticar a un niño con defecto inmunitario. Y la salud depende de nuestro cuidado individual, físico y mental, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente. Un niño con defecto inmunitario debe tener un ambiente adecuado para tener también una prevención de complicaciones severas. Hemos salvado vidas, hemos mejorado la vida de pacientes. Algunos ya nos partieron al cielo, y de ellos hemos aprendido a retarnos y avanzar en trabajos en conjunto.
Es un compromiso que tenemos en la UFAI de poder mejorar la vida de nuestros pacientes y así también la de la familia y de nuestra sociedad en conjunto, ¿no? Finalmente agradecer al equipo de la UFAI por el trabajo que actualmente están desarrollando, la doctora Gabriela Pérez, el doctor Edgar Matos, la doctora María del Carmen López, la doctora Ginoque, el doctor Ricardo Muñoz, ¿no? Todo el equipo que trabaja la asistenta social Jacqueline Arica. Cada uno de ellos pone un poco de su ayuda, ¿no? Para construir todo este trabajo que es el de la inmunología en nuestra institución. Aquí abajo los teléfonos para poder hacer citas, el correo del UFAI, el teléfono y el anexo para que puedan comunicarse, ¿no? Y aperturar a todos los presentes aquí, ¿no? Que puedan comunicarse de una manera rápida y ágil y poderles ayudar, ¿no? Muchas gracias por su paciencia y atento a su participación o preguntas. Muy bien, doctor. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Dice, ¿la inmunodeficiencia primaria se puede diagnosticar en la etapa prenatal? Claro, sí, sí. Actualmente, bueno, existen métodos para hacer estudios ya en la parte de la placenta, ¿no? De hacer punciones coriónicas, extraer muestras de ADN del niño. Entonces, estas metodologías también se usan para el diagnóstico prenatal, ¿no? Sí, se puede hacer. Nos llega otra pregunta. ¿La caída del cordón umbilical tardía hace sospechar de una inmunodeficiencia primaria? ¿Por qué? Interesante pregunta. Es un criterio de diagnóstico para los efectos de adición de leucocitos. Seguramente la persona que ha realizado la pregunta ha visto casos, y el caso que presenté, el caso de 80.000 leucocitos, hace sospechar, ¿no? Un defecto de adición de leucocitos. Entonces, la caída tardía del cordón umbilical, que en realidad es algo muy relativo, ¿no? Cuando preguntamos a los pediatras cuál es el tiempo ideal para que caiga un cordón, la gran parte de los residentes menciona pues referencias muy diversas, ¿no? Pero el criterio que da para esta patología es de 40 días aproximadamente, ¿no? Lo cual a veces es muy tardío, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, doctor. ¿Se puede presentar inmunodeficiencia, supongo, secundaria, por el uso prolongado de antibióticos y corticoides, pero al suspender su uso puede desaparecer esta? Es una pregunta realmente que es difícil para mí, ¿no? O sea, depende del caso, la frecuencia, las dosis. Yo soy un convencido que toda intervención tiene siempre un efecto y a veces podría ser irreversible, a veces, digo yo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que barrir la flora gastrointestinal normal y uso un probiótico y la restablezco, ¿no? Eso es en teoría, ¿no? Pero en la vida real, ¿sucederá esto de una manera permanente? Yo no lo creo tanto así, ¿no? O sea, cuando un niño usa excesivamente antibióticos y barre su flora, eso ya forma parte de su aprendizaje, ¿no? Y programa. Ahora hablamos pues de las programaciones, ¿no? Desde la lactancia, de cómo nace uno. Eso queda grabado, digamos, en el registro inmunológico de nuestro organismo. Entonces, revertir eso requiere un gran esfuerzo, seguramente, ¿no? O sea, se puede revertir, pero es algo para investigar, ¿eh? Bien, doctor. Dice, la extirpación del vaso de un adolescente por un tumor congénito lo hace propenso al ataque de gérmenes encapsulados y enterovirus. En este caso, ¿se puede hablar de inmunodeficiencia?
Interesantísima la pregunta, definitivamente. Hay un buen nivel de preguntas, licenciada Melba. Y felicitar a los participantes, ¿no? Por tan interesantes cuestiones. Se menciona el vaso, ¿para qué nos sirve? ¿No? El vaso nos sirve para producir ciertas células de defensa, los linfocitos, Sí. ¿no? Y nos sirve para que maduren. Entonces, siendo esa la función, cuando sacamos el vaso, sacamos una forma de mejorar nuestro sistema de defensa. Por lo tanto, sí estamos condicionando una inmunodeficiencia secundaria. Ahora, se menciona teóricamente que más allá de los 2 años, ya el cuerpo tiene capacidad para poder vivir sin un vaso, ¿no? Entonces, idealmente deberíamos esperar hasta los 2 años para poder extraer un vaso, dada la patología que ustedes crean, un cáncer o una de las causas más frecuentes que vemos es eh, se me fue el nombre de la enfermedad, el PTI, ¿no? Con una hiperplasia gigante del vaso, ¿no? Entonces, habría que esperar hasta los 2 años idealmente, pero eso ya depende pues de la indicación. Nos llega otra pregunta. ¿En la institución, bueno, o en qué instituciones de Perú donde usted labora, hacen terapia génica? Muy interesante, nuevamente, pues me agrada mucho que pregunten este tipo de detalles. Mire, terapia génica es una terapia de ensayo todavía, hasta donde sé no se ha establecido como protocolo ya para una patología, para un defecto inmunitario, estoy hablando. ¿En qué tipo de defecto inmunitario se tiene más experiencia en terapia génica, ¿no? Wiskott-Aldrich es una de ellas, enfermedad granulomatosa es otra, enfermedad inmunodeficiencia combinada grave también, ¿no? ¿En qué consiste la terapia génica? Para los que no la conocen, ¿no? Se extrae el linfocito, por así defectuoso, el DNA se extrae, se manipula, se corrige el gen que está alterado y ese gen se inserta al linfocito nuevamente, se prolifera y se transfunde los linfocitos corregidos genéticamente. Eso es terapia génica, ¿no? Entonces, eso sí se está desarrollando ya hace ya casi 10 años. Eh, eh, los efectos colaterales han detenido un poco, ¿no? Porque se inserta también protoncogenes, ¿no? Entonces, ese tipo de efectos son los que han detenido, pero cada vez la tecnología ha sido más específica y se ha mejorado. En los últimos reportes, pues ya se habla de un éxito y de una de un bajo desarrollo de enfermedades cancerígenas luego de geneterapia. Entonces, es promisoria la terapia de una alternativa a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bien, doctor. Bien, nos ha llegado una pregunta por el chat. Buenas tardes. Frecuentemente se observa rinitis alérgica. ¿Qué estudios existen actualmente para su control? Estudios para rinitis alérgica, pues, no es el tema, pero inmunoglobulina E y IgE específico, PRIPES, fundamentalmente, ¿no? Estudios como para ayudar a determinar específicamente, ¿no? Es lo que podría mencionarles. Bien, doctor, eso llegó por el chat. Espero que esté contestada su pregunta al participar. Bien, doctor, por el momento no tenemos más preguntas. En primer lugar, quiero felicitar a la unidad de asma, alergia e inmunología por sus esfuerzos en avanzar en las terapias de inmunodeficiencia. Le agradecemos también por su valiosa participación en las telecapacitaciones que presenta nuestro instituto al personal de salud que se conecte libremente a nivel nacional. Estas telecapacitaciones son para todos los que están interesados. Felicitaciones, doctor, excelente exposición. Nos ha hecho partícipes de sus conocimientos y experiencia. Por favor, si quedara alguna recomendación final al público, pues se ha conectado, hágala, doctor. Gracias.
No, me he sentido, es un placer para mí, licenciada Melba, felicitarla a usted, al Instituto, a Telesalud, por ese trabajo que están desarrollando en las capacitaciones, ¿no? Tenemos la esperanza que con esta charla mejoramos la oportunidad de salvar vidas, ¿no? Que es nuestra misión finalmente. Un placer esta plática y las preguntas excelentes. Felicitarles a los participantes, ¿eh? Quedamos atentos para, por interno, seguir platicando de la inmunología. Bien, doctor, muchas gracias nuevamente. Gracias también a quienes se conectaron el día de hoy. Pueden revisar este y todos los temas que presentamos en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Allí quedan colgados todos los temas. Revísenlos, por favor. Los esperamos el día viernes con otro tema interesantísimo. No se lo pierdan, a la misma hora. Muy buenas tardes a todos.